la iglesia que Jesús fundó. Yo diría la iglesia verdadera que Jesús fundó. Porque muchas personas, ¿verdad?, creen que todas las religiones y todas las religiones, recuerden que la mayoría de las religiones, casi todas en su mayoría, tienen sus templos, su sinagoga o su casa de oración, también la podemos llamar, ¿verdad? Entonces todas tienen casi sus iglesias, todas en su mayoría, y entonces entre una y otra se debaten y pelean y discuten diciendo que esta es la que fundó el Señor, esta es la que fundó el Señor, pero cuando se refiere a iglesia, no se está refiriendo a la palabra de Dios a una construcción, a una casa o a un edificio. Cuando se está refiriendo a iglesia, nuestro Señor Jesucristo se está refiriendo al grupo de personas, porque cada persona es la iglesia de Jesús, cada persona, eso ya hemos aprendido, y tenemos ahí también en YouTube tenemos subido la enseñanza, ¿verdad?, de quién es la iglesia verdadera de Cristo, quién es la iglesia verdadera de nuestro Señor. Amén, porque en eso también hay confusión. Entonces estamos aprendiendo, unida a esa cadena de enseñanzas, ¿verdad?, esta parte, ¿cuál es la iglesia que Jesús fundó? ¿Cuál es la que fundó el Señor? Porque también se está peleando, ¿verdad?, que cuál es la que fundó Jesús. Entonces veamos con la palabra de Dios, vamos a ver en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, y vamos a dar lectura esta noche del versículo 1 al versículo 5. Hechos capítulo 12, del versículo 1 al 5. Y sabe una cosa, que algo que estaba también leyendo mientras preparaba las enseñanzas, amén, vemos también los objetivos de la verdadera iglesia que Jesús fundó. Amén. Sería importante también comprender los objetivos, los propósitos, y también ver la sana enseñanza también de nuestro hermano Pedro, de nuestro hermano Pablo, amén, de nuestro hermano Santiago, ver qué enseñaban realmente ellos, cuál era el objetivo, el propósito de esta verdadera enseñanza de ellos, ¿verdad? Y cómo fue que fundó el Señor esta iglesia, cómo comenzó esta iglesia y cuál era su verdadera doctrina, la verdadera doctrina santa, la verdadera enseñanza santa, amén. Porque muchos dicen que también, por ejemplo, tienen, uno dice que ellos tienen la buena doctrina, otro dice no, que yo tengo la sana doctrina, otro dice que yo tengo la verdadera doctrina. Entonces, quizás también de pronto vamos a entrar en esa parte importante, aprender la palabra de Dios. Y todo hermano, toda hermana, amén, gloria a Dios, que si de pronto va a escuchar esta noche la enseñanza, también pueda ir a YouTube y vamos a subir la primera parte, quizás la estaremos subiendo mañana, creo que no la han subido todavía, y pasado mañana la segunda parte, o sea, mañana de pronto se sube también la primera y la segunda parte, amén, de esta enseñanza. ¿Cuál es la iglesia que Jesús fundó? Y vamos a leer la palabra de Dios para la gloria del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Dice así la palabra de Dios. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia, amén, para maltratarles. Y mató a espada a Jacob. A Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prenderlo, a cogerlo, también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, escuche bien, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Lo maravilloso que nosotros vemos en esta noche es que cómo la iglesia era unida. La iglesia era unida.
La iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo no es una iglesia que está debatiendo, que está compitiendo, que está peleando, que está juzgando y que está criticando y que están diciendo que esta es la verdad y esta es la mentira. ¿Por qué? ¿Por qué no había esto de ahí? Nosotros vemos que como Herodes en ese tiempo, este emperador, este gobernante, ¿verdad? Había tomado preso a Jacobo y a Juan y luego lo toma preso a Pedro. Pero ¿cómo estaba la iglesia? El grupo de personas reunidos en las casas, reunidos en los hogares, reunidos, algunos también de pronto estaban reunidos quizás en el templo. Pero ¿qué es de bueno de esto? Que ellos tenían una unidad. ¿Y qué le unía a este pueblo santo, a esta iglesia que Jesús fundó? ¿Qué le unía? Es la misma fe, el mismo bautismo en agua, el mismo bautismo en el Espíritu Santo, amén, y el mismo amor a Jesús. Había una unidad, amén. Inclusive para comer se sentaban todos juntos, compartían la mesa, compartían el pan. Dice la palabra que no había necesidades en ellos porque todo lo que ingresaba, lo que daban, lo que proveían, lo que traían, la gente que venía en ese tiempo a las heredades, las casas. Mire que en algunos casos, personas se convertían al Señor y ¿qué hacían? Vendían. Algunos tenían la oportunidad de vender sus propiedades, vendían las propiedades y esos recursos económicos se los ponían a los pies de los apóstoles y los apóstoles no los administraban, sino los administraban los diáconos, ordenados por nuestros hermanos apóstoles, porque todo es un grupo de personas pero ordenado, un grupo de personas pero ordenado. Amén. Y había esta administración, se encargaban de los niños, se encargaban de las viudas, se encargaban de los necesitados. Y hablamos de la primera iglesia, de donde como se comenzó a organizar, a fundarse la iglesia de Cristo, cómo ellos se colaboraban, cómo se ayudaban. No había intenciones de el uno ojalá para su granero, como dicen, ojalá para su pozo, ojalá para sus intereses o beneficios personales. No existía lo que hoy nosotros vemos en la mayoría de las religiones. Hoy nosotros vemos en la mayoría de las religiones intereses personales de ciertos líderes, de ciertas personas, amén, inclusive haciendo daño a otras personas, inclusive pecando para llegar a esas posiciones y tomar beneficios propios. En la iglesia que el Señor Jesucristo fundó, no había eso. No había eso, amado hermano, amada hermana. Y usted dirá, amado hermano, amado amigo, ¿por qué el evangelista César Bravo está enseñando doctrina? Algunos pueden pensar que se está enseñando doctrina. No, yo no estoy enseñando doctrina. Estoy enseñando, ¿verdad?, lo que hizo Dios, cómo hizo el Señor a través del Espíritu Santo, cómo se formó la iglesia y cómo hoy en día transgiversan la palabra, confunden la palabra, interpretan mal a la palabra y se ha venido formando. Hoy en día se formó cuántas religiones. De una religión salieron 10, salieron 15, salieron 20 religiones más. Hay personas que dicen, bueno, a mí no me parece bien esto, y va y levanta otra iglesia, como dicen ellos. Y levantan otra, y levantan otra, y levantan otra. Pero eso no es el crecimiento verdadero, ¿verdad?, de la iglesia de Jesús. El crecimiento verdadero lo vamos a ver también con la palabra, cómo crecía la iglesia, cómo se desarrolló la iglesia, amén, fundada por Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Cómo se fue creciendo y creciendo y creciendo. Y hoy en día, el mismo Espíritu Santo que estaba en mi hermano Pablo, que estaba en mi hermano Pedro, que estaba en mi hermano Juan,
que estaba en nuestro hermano Jacobo está en nosotros. Así que mi amado hermano y hermana, en esta noche usted solo hágase la pregunta: ¿está el Espíritu Santo del Señor Jesús, el mismo Espíritu Santo que tenía Pablo, Pedro, Juan? ¿Lo tengo yo? Vemos esa unidad, vemos ese compañerismo, vemos ese amor. ¿Cómo la iglesia oraba? Y la oración fue tan efectiva de la iglesia que dice que se rompió las cadenas con los cerrojos donde estaba Pedro preso, cuidado por un guardia a un lado, un guardia a otro lado. Se rompió y vino el ángel y se rompió. Si usted lee más adelante, va a ver que un ángel vino y rompió eso. Y un ángel lo saca. Aún ni Pedro mismo se creía eso. Él pensaba que estaba viendo una visión. No entendía lo que el ángel estaba haciendo. Lo sacó de allí. Lo hizo cruzar hasta la calle. Un ángel del Señor. Un ángel del Señor. Amado hermano, déjame decirte, amado hermano, por lo menos en nuestra nación de Ecuador. Amado hermano, tú que de pronto estás en Estados Unidos. Amado hermano, tú que estás cruzando dificultades, tú que estás cruzando pruebas, tú que estás cruzando... ¿Qué cosa está pasando? Nuestro Señor te puede poner su ángel para que te guarde, para que te cuide, para que te defienda. Un ángel del Señor va a venir a tu vida. Un ángel del Señor vino a romper las cadenas, los cerrojos de Pedro. Cuando Pedro estaba preso, las cadenas eran así, en argollas, en el piso. Era difícil para un humano romper eso. Sin embargo, el ángel del Señor vino y lo hizo. Sigamos aprendiendo más de la palabra. Yo puse aquí, esta parte de aquí, ya vamos a leer muchos versículos. La iglesia es el grupo de personas unidas y organizadas en congregaciones locales y unidos por el Espíritu Santo y que buscan con diligencia una fiel relación personal con Dios. Esa es la iglesia. La iglesia es el grupo de personas. Y nosotros lo estamos comprobando aquí. Porque ¿qué decía el versículo 5? Hechos 12:5, ¿qué decía? Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Oraba sin cesar. O sea, era una oración permanente, una oración constante. Amén. Hoy en día, cuando nosotros decimos que tenemos que orar, muchas personas creen que orar 5 minutos, 10 minutos, media hora. Uy, ya están exagerando. 1 hora. Uy, no, hermano, 1 hora. ¿Dónde saco tiempo? Tengo que trabajar, tengo que irme a estudiar, tengo que irme a comer, tengo que irme a dormir. Se me pierde la novela, se me pierde la película, se me pierde esto. Y hay 1001 excusas. El cristiano para orar pone 1001 excusas. Si para leer la palabra de Dios ponen 1001 excusas, peor para escudriñar. Oiga, para escudriñar la palabra de Dios, uno necesita tiempo, doblar rodillas. A veces uno está cansado sentado, camina de rodillas, se sienta y bueno, y seguimos. Y no solamente es que leemos un poquito, leemos bastante para comprender y entender la palabra de Dios. Amén. Y además orar, porque uno está orando, está leyendo y no entiende. Y digo, Señor, no entiendo. Y lo que yo digo, Señor, ayúdame. Padre, ayúdame, revélame tu palabra para entenderla. No crea que es fácil, no. Amén. Y yo estoy hablando de cosas espirituales. No estoy hablando de cosas físicas en sí. Para muchos quizás lo que yo le estoy enseñando esta noche quizás sea algo loco o locura. Quizás no van a comprender ni entender. Está a decir, ese hermanito está hablando es de otro planeta. Está hablando cosas de otro planeta. Mire, amado hermano. Vamos a leer en Hechos capítulo 13, Hechos 13, versículo 2.
el versículo 2. Aunque esta porción ya la leímos también en algún momento. Mire cómo estaba la iglesia de Jesús, la iglesia que Jesús fundó. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, el grupo de personas que estaba en Antioquía, profetas y maestros. ¿Qué había? Profetas y maestros. ¿Y cuántas personas están enseñando y diciendo que ya no hay profetas? Si el mismo Espíritu Santo de Bernabé y de Pablo es el mismo Espíritu Santo de hoy. ¿Acaso el Espíritu Santo ha mudado, ha cambiado, es diferente? No, es el mismo Espíritu Santo. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo de Tarso. Ahí estaba Pablo, ministrando estos al Señor, o sea, adorando, orando, estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo habló, dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que lo he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. ¿Cómo era la iglesia organizada? Porque el Espíritu Santo hablaba, el Espíritu Santo hablaba, y habló a través de los hermanos y dijo: sepárame a este varón, sepárame a Bernabé, sepárame a Saulo, sepáramelo. Y estaban ahí maestros y profetas, hombres que no solamente escudriñaban. En este caso nosotros tenemos hoy en día el Nuevo Testamento. Pero ¿qué leían ellos? Leían la Torá, aunque usted no lo crea. Leían el libro de los profetas. Leían el libro de los salmos y cantaban salmos. Y más a otro lado dice, y cantaban himnos espirituales. Yo me imagino unos hermanos ahí cantando en lenguas, adorándole al Señor, noche y día. Oiga, el derramamiento del Espíritu Santo era tanto era sobre ellos, que se rompieron las cadenas, los cerrojos de Pedro. Esa fue la oración. Nosotros podríamos hablar de la oración eficaz. Esa oración de la iglesia que Jesús fundó, que levantó, que fue el inicio de la iglesia. Esa oración es una oración fuertemente al Espíritu Santo, fuertemente eficaz. Yo sí podría decir, esta será la oración fuerte al Espíritu Santo, no como dice la religión. Esta sí es una oración fuerte, porque Jesucristo, nuestro Señor, cuando Él venga, no va a venir a buscar religiones, no va a venir a buscar sectas, denominaciones, no, va a venir a ver a su pueblo, va a venir a ver a su iglesia llena del Espíritu Santo. Jesús dijo: volveré otra vez y tomaré de lo mío mismo, para que donde yo esté, vosotros también estén. Futuro, no como por ahí escuché enseñar a un líder de una religión, es decir, presente. Futuro es el versículo, San Juan capítulo 14, versículo 3. Futuro. Amén. Se confunde la escatología, se confunde la homilética, se confunde la teología. No hay para qué confundirnos. Amén, mis hermanos. No hay para qué confundirnos. Esta es la iglesia que Jesús fundó. Una iglesia llena de poder, una iglesia llena de autoridad, una iglesia realmente que es cabeza aquí en la tierra. Porque nuestro Dios, a través de quién va a hacer los milagros, a través de quién va a hacer los prodigios,
¿A través de quién va a haber las sanidades? ¿A través de quién? No es a través de su iglesia, de su verdadera iglesia. Amén. De la iglesia de Cristo que Él fundó. ¿Cómo usted y yo podemos saber que somos la iglesia de Cristo que Jesús fundó? Porque tenemos el Espíritu Santo que tuvo Pablo, que tuvo Pedro, que tuvo Juan. El mismo Espíritu Santo, el mismo bautismo de agua, el mismo bautismo en el Espíritu, la misma confesión de fe. Por eso sabemos que somos la iglesia de Cristo que Cristo fundó. Hoy nosotros, de nuestros hermanos de la fe, que pasaron en los primeros años después de Cristo, ahora estamos nosotros después de 2000 años, pero eso no significa que el Espíritu Santo haya cambiado o haya modificado. Es el mismo Espíritu Santo, mi hermano. Amén. Gloria al Señor. Seguimos un poquito más adelante. Leemos en Hechos, versículo 16, el versículo 5. Hechos 16, 5, por favor. Amén. Dice así: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Cada iglesia en diferentes partes. En Antioquía, en Éfeso, en Galacia, el grupo de personas. Se buscaban cómo organizarse para reunirse. Se reunían en la casa, en la ribera de un río, en la terraza. Amén. Y se había de pronto por ahí una sinagoga que ellos podían entrar y reunirse y orar, también lo hacían. No es que ellos fundaron un templo, sino que había un templo y ellos iban. Amén. Y la iglesia oraba, ayunaba, vigilaba, se mantenía unida, muy unida. Eso dice aquí en Hechos 16, 5, ¿verdad? Dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Por qué aumentaban? Porque ellos predicaban. Aparte de eso, ellos daban testimonio de fe. Mire, ¿por qué la gente en aquel entonces, siendo judíos, siendo de una religión de tanto tiempo, muchos de ellos creían en Dios mismo a través de la ley? A través de la ley tenían conocimiento de la Torá, porque nuestros hermanos judíos guardaban el Shabbat, y el Shabbat no es solo un día, algunos Shabbat son de varios días, años sabáticos. Aprender la palabra, aprender y leer los libros de los profetas y los profetas. Así que ellos no eran personas como muchas veces dicen que ignoraban la palabra de Dios, la Torá, no. Ellos estudiaban la palabra, aprendían constantemente. Inclusive esta comunicación de la palabra era a través de la conversación del padre al hijo, del hijo al nieto, del nieto al bisnieto. Y este era un diálogo. En ese entonces sí se sentaban, sí se reunían a comer, a conversar, a aprender las Sagradas Escrituras. En ese entonces se había eso. Hoy en día las personas, es triste decirlo, pero tienen tiempo para todo menos para la palabra del Señor. Algunos no tienen tiempo para Dios. Lamentablemente es así. Muchos dicen, yo no tengo tiempo para esas cosas. Yo he escuchado decir eso. Entonces es muy triste. Es muy triste. Entonces ellos sí pasaban preparándose, sí pasaban escudriñando, sí pasaban aprendiendo, tomaban ese tiempo maravilloso y en un tiempo apremiante donde estaba la persecución a la iglesia. Estaba la persecución, estaba el sufrimiento, estaba el dolor, el llanto, hermanos encarcelados, hermanos que los mataban. Sin embargo, la iglesia crecía y crecía. Usted imagínese ese enojo de Herodes, ese enojo de esa gente, ¿verdad? Mataban 5 y aumentaban 100. Mataban 10 y aumentaban 1000. 1000 a la fe del Señor.
Oiga, yo me imagino que el diablo se enojó tanto y mandó a mate cristianos. Muchas personas no creen que va a venir persecución. Amado hermano, para cuando llegue la persecución, vale la pena que usted y yo estemos preparados, llenos de conocimiento, de gracia, de amor, de poder, se murió, y del Espíritu Santo. Amén. Estemos llenos de conocimiento, llenos de gracia, de poder, de amor, amén, y del Espíritu Santo. Sería muy importante, mis amados, amén. Vamos a leer otra porción bíblica, amén. Hechos capítulo 20, Hechos 20. Gloria a Dios, amén. Hechos 20, versículo, me fue mucho, me parece. Hechos 20, el versículo 7, por favor, dice así: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Oiga, sí que Pablo sí que enseñaba la palabra. Leamos el 6 para de pronto comprender un poquito mejor. Amén. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día, o sea, un día domingo de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. ¿Dónde estaban reunidos? En una casa, en un lugar llamado aposento alto. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Esta iglesia era la iglesia de Jesús, llena de poder, llena del Espíritu Santo. Y la enseñanza, como ustedes ven, de la mañana hasta la tarde, de la tarde hasta la noche, y de la noche al amanecer. En otras palabras, mi hermano Pablo estaba 24 horas enseñando la palabra. Oiga, si nosotros damos una conferencia de 2 horas, la gente se cansa, la gente se duerme, la gente quiere huir. En nuestro tiempo nosotros somos como maquinitas que estamos acelerados, queremos correr y correr, correr y correr. Pero en ese entonces, amén, se enseñaba la palabra. Y al mismo tiempo, por eso digo, el evangelio no es solo palabra. Palabra enseñaba Pablo. Y Pablo, mire que un joven se quedó dormido también. Estaba en el 3er piso, ¿verdad?, de ese aposento alto. Estaba arriba y se cayó. ¿Te imaginas? No sé de qué cantidad de altura era. Y se cae este joven, y de hecho tenía que haber muerto. Entonces Pablo fue corriendo, amén, lo abrazó, y el Espíritu Santo lo resucitó. No dice eso ahí, pero se considera que revivió prácticamente este varón. Amén. Entonces vemos la iglesia que Cristo fundó. Es una iglesia de poder, es una iglesia de conocimiento, es una iglesia de amor, es una iglesia de fe, es una iglesia unida. Esa es la iglesia del Señor. Esa es la iglesia que Jesús fundó. El grupo de personas unidos en la misma fe. Yo les digo algo.
hay un hermano en la fe en España, en Alemania, en Holanda, en China, en Japón, pero si tiene la misma fe, si tiene el mismo bautismo en agua y también el Espíritu Santo lo bautizó, es mi hermano en la fe, es mi hermano en Cristo. Amén. Yo no estoy pensando si él pertenece a una X religión o denominación. Yo no estoy pensando en eso. Estoy pensando que el Espíritu Santo de Dios está en él. Es mi hermano en la fe. Tenemos la misma enseñanza de Jesús, basados en la palabra de Dios y el fundamento de los apóstoles. Amén. Eso es importante. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ir más adelante. Vamos a leer en Romanos capítulo 16. Romanos 16. Romanos 16, versículos 3 y 4, por favor. Dice así: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también toda la iglesia de los gentiles. Amén. Vemos, amén, la comprobación de nuestros hermanos judíos y también nuestros hermanos gentiles. Se amaban entre sí. Ya fue quitada esa barrera de que el uno no se lleva, de que el otro no se lleva, de que el uno habla mal, el otro habla bien. No, ya fue quitado. Ya fue sacado de eso. Amén. Y se amaban. Y se amaban. Mire el hermano como Pablo saluda a mis otros hermanos. Inclusive esos hermanos se amaban tanto en la misma fe, hermanos que estaban dispuestos a dar su vida, porque dice Pablo, ¿verdad? Que nuestros hermanos ahí estaban, ¿verdad? Corrieron peligro, corrieron riesgo ellos por Pablo. Amén. Corrieron riesgo, ¿verdad? Pasaron peligro por Pablo. Y Pablo le da gracias por eso. Eso es el amor en la fe. Hoy en día es triste escuchar de mucha gente que dice que cree en Dios, pero tiene envidias, tiene contiendas, tienen pleitos, hablan mal el uno del otro, juzga el uno del otro, critica el uno del otro, murmura el uno del otro. Y eso es triste, porque esa no es la iglesia que Jesús fundó. La iglesia que Jesús fundó es una iglesia que perdona, es una iglesia que ayuda, es una iglesia que colabora, es una iglesia que ama, es una iglesia que tiene el Espíritu Santo. Amén. Esa es la iglesia que Jesús fundó. Vamos un poquito más adelante. Primera de Corintios, mis hermanos. Vamos a ver el capítulo 16, el versículo 19. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saluda mucho en el Señor. Ahí vemos, amén, las iglesias de Asia, el grupo de personas que estaba en Asia. Amén. Os saludan a Aquila y a Priscila, nuestros hermanos que estaban encargados con la iglesia que está en su casa. Amén. Mire, hermanos, mire cómo había ese amor, ese cariño, ese respeto. Pablo no se olvidaba. Pablo estaba en otro sitio predicando, evangelizando, enseñando su palabra, pero él no se olvidaba de sus hermanos, no se olvidaba de sus hermanas, de todos los hermanos en la fe. Oraban, hacían oración. Es como yo estoy orando por mis hermanos de Bolivia, orando por mis hermanos de Chile, orando por mis hermanos de Estados Unidos, por todos nuestros hermanos estamos orando. Estamos orando que Dios siga levantando obreros para la mies. Estamos orando que el pueblo santo, Dios se levante en poder, en autoridad. Amén, que se levante a hacer milagros, que se levante a hacer prodigios, a orar por los enfermos, echar fuera demonios. Estamos orando que en este tiempo el poder de Dios se manifieste realmente a través del Espíritu Santo y que su iglesia verdadera se levante en Dios y le sirva a Dios sin miedo, sin temor. Esté dispuesto a dar la vida por Jesús. Amén. La vida por Cristo.
ya que en estos tiempos son difíciles. Pero aún en estos tiempos, donde todavía no tenemos la persecución, hay que agradarle al Señor, hay que servirle al Señor. Amén. Vamos a leer otra porción bíblica, 2 de Corintios, capítulo 11, por favor. 2 de Corintios 11. Gloria al Señor. 2 de Corintios 11, versículo 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Mire cómo ellos estaban preocupados. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Significa por todos los hermanos. ¿Cuál era el anhelo de Pablo? Que nadie se aleje de Jesús, que nadie se aleje de la fe verdadera, que nadie se aleje del conocimiento de la verdad, que nadie, ¿verdad?, vaya a caer con los falsos maestros, con los falsos profetas. Y esa es mi preocupación también actualmente. Y me duele ver cómo enseñan mal la palabra, cómo están explicando mal, cómo están alterando los versículos bíblicos. Es un dolor en este tiempo. Muchos, porque pertenecen a una religión y defienden su religión más que a Cristo. Yo no tengo religión, yo defiendo a mi Señor Jesús. Y usted dirá, hermano César, ¿por qué usted no tiene religión? Es simple, Jesús no la tuvo. Mis hermanos apóstoles tampoco, después que se convirtieron a Cristo. Ellos eran cristianos de Cristo. Amén. Cristianos de Cristo. No había religión. Y cuando nos referimos al Evangelio, nos referimos al Evangelio, que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No nos estamos refiriendo a una religión. Yo predico el Evangelio de la paz, predico el Evangelio del amor, predico el Evangelio de la salvación, predico el Evangelio de santidad, predico el Evangelio de consagración, predico el Evangelio del bautismo del Espíritu Santo, del bautismo en agua, de la santidad. Amén. Predico el Evangelio. Así que hay que ver la iglesia que Jesús fundó realmente. Amén. Entonces, gloria al Señor. Vamos a leer también Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11, 6. Yo creo que no sé si nos vamos a quedar en esta noche. Tenemos mucho más, pero no sé si nos vamos a quedar ya en estos versículos. Amén. Gloria a Dios, para que nuestros hermanos, amén. Hebreos 11, versículo 6. Muy conocida esta cita. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios.